¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. ¿Todavía tienen fuerzas o no? Uy, ay, ay, me da miedo. Pensé que los iba a agarrar ya medios dormidos. Muy bien, hermanos, para mí es un placer, es un privilegio estar con ustedes en esta noche, cerrar la conferencia. Se ha dicho tanto, hermanos, y para mí ha sido un placer escuchar cada plenaria. Sinceramente he sido muy alimentado con la palabra. Así que te invito a tomar la palabra de Dios e ir conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 12. Quiero empezar leyendo este pasaje que será nuestro enfoque esta noche, y solamente, hermanos, puedo orar para que Dios use este pasaje, esta porción, para la edificación de su iglesia. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice así la palabra de Dios: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Amado Señor, venimos a ti, reconociendo tu grandeza, Padre, reconociendo que fuera de ti no hay nadie quien salve. Y lo que hemos experimentado en estos días ha sido una manifestación más de tu gracia hacia tu iglesia local. Y te pedimos, Señor, que en estos momentos no sea la excepción. Te pido que tomes este pasaje por medio de tu Espíritu Santo y lo penetres en lo más profundo de nuestro corazón para glorificar tu nombre, Señor. El cristianismo no muere con nosotros. Hay una labor, hay un ministerio que tú nos has encargado como pastores principalmente, y es pasar la valla a la siguiente generación. Y no de cualquier forma, sino de la forma como tú lo has estipulado en tu palabra. Permíteme ser fiel a esta porción del texto bíblico que acabamos de leer, que tu nombre sea exaltado y que el predicador pase desapercibido de este púlpito, Señor. Te lo pedimos todo esto por los méritos y la obra del dueño de la iglesia y príncipe de los pastores, Jesucristo. Amén. La última carta de cualquier persona suele revestirse de un interés especial para quien lo recibe, por ser de alguien que se encuentra prácticamente en el umbral de la muerte. Corre el año 66 al 67 después de Cristo, probablemente finalizando el cálido verano del Mediterráneo. Se ha desencadenado en la capital del Imperio Romano una oposición oficial y brutal contra el cristianismo. Pablo ha sido apresado, quizás en Troas o en Nicópolis. Miles de creyentes, especialmente en Roma, ya han sido hallados martirizados en el Coliseo romano, otros crucificados como antorchas y luminares públicos, y hay muy poca probabilidad de que un líder tan destacado como el apóstol Pablo pueda escapar a la espada de su verdugo en esta carta y en este contexto. Pablo no espera ser librado como en su primer encarcelamiento. Es consciente que la muerte está muy cerca de él. Segunda Timoteo es la última carta de un hombre de la talla del apóstol Pablo antes de morir. Se desprende cierto aire de ansiedad en esta carta. Pablo percibe el crecimiento de rápidas herejías peligrosas que estaban amenazando la integridad de la iglesia. Segunda Timoteo 3:1, Pablo dice: también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Capítulo 4, verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Enseñanzas falsas circulaban por todas partes. Muchos estaban apartando de la fe a causa de la persecución que arreciaba fuertemente. Aún entre los líderes se apuntaban casos tristes de deserción, como por ejemplo en el capítulo 4, verso 10, con Demas, que abandonó al apóstol Pablo amando este mundo.
la oposición a las enseñanzas del apóstol como Figelo y Hermógenes en Asia, capítulo 1, verso 15, mientras que otros como Timoteo pasaban por una fuerte desilusión y desaliento. Verso 6 del capítulo 1, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Verso 7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Verso 8, no te avergüences, Timoteo, no te avergüences. Pablo nota con tristeza la excesiva timidez y desaliento de la mayoría de sus colaboradores, pero principalmente la de un hombre a la cual él ama mucho, y es Timoteo, un pastor de la iglesia de Éfeso, un hijo en la fe. Ninguno de sus colaboradores, salvo Lucas, se encuentra cerca de él en estos momentos para compartir las aflicciones del apóstol Pablo. Capítulo 4, verso 11. Solo Lucas está conmigo. Verso 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, Timoteo, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pablo reconocía que su tiempo había terminado, daba por finalizada la pelea, la carrera, y se disponía, amados hermanos, a soltar las agarraderas de su ministerio. Capítulo 4, verso 6. Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. De ahí su deseo ardiente de que Timoteo permaneciese fiel en su puesto como depositario de la verdad que le había enseñado. Escuche, segunda Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2, nos enseña cómo un pastor bíblico debe fortalecerse confiando en los recursos celestiales para seleccionar a hombres que tengan el conocimiento, el carácter y la habilidad necesaria para garantizar la pureza de la palabra de Dios en las siguientes generaciones. Lo repito, segunda Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2, nos enseña cómo un pastor bíblico debe fortalecerse confiando en los recursos celestiales para seleccionar a hombres que tengan el conocimiento, el carácter y las habilidades necesarias que garanticen la integridad de la palabra de Dios en las siguientes generaciones. Observe el patrón, versículo 1. Observe el contexto de cómo el autor llega al capítulo 2, verso 1. Ve el texto. Tú pues, quedes allí. Ese pues podría traducirse como por lo tanto o así que. Y esta conjunción hace que reflexionemos sobre las exhortaciones y hechos mencionados en el capítulo 1. Si vemos el contexto, Pablo ha nombrado al final del capítulo 1 a 3 hombres. Quizás acá tienen nombres para sus futuros hijos. Escuchen, Figelo, Hermógenes y Onesíforo. 3 nombres. Ahora, los dos primeros dice Pablo en el versículo 15, observe esto, capítulo 1, verso 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, capítulo 1, verso 15. No se conoce más de estos hombres, pero es probable de que hayan sido líderes prometedores cercanos al ministerio del apóstol Pablo, pero que lo abandonaron debido a la persecución al cristianismo. Por el contrario, el tercer hombre que nombra, llamado Onesíforo, nos dice que fue un colaborador fiel que no desertó a pesar de la persecución. Ve el contexto, verso 16, capítulo 1. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Es en este contexto que vienen justamente las palabras, tú pues, hijo mío, y escuche esto, hermano,
al ser esta la última carta del apóstol Pablo, él desea que Timoteo abrace cada palabra de la carta. Por ello utiliza mucho el pronombre tú. Mira el contexto. Capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina. 3:14. Persiste tú en lo que has aprendido, Timoteo. 4:5. Pero tú sé sobrio en todo. 4:15. Guárdate tú también de él. Y mire cómo cierra la carta. El Señor Jesucristo esté, 4:22, con tu espíritu. Es como un padre abrazando a su hijo. Es muy personal esta carta de 2 Timoteo. Y el apóstol Pablo agrega una frase más de intimidad y de cercanía. Ve el texto, versículo 1. Tú pues, hijo mío. Y esto denota dos cosas. La primera, la paternidad espiritual que tenía Pablo hacia Timoteo. Pero en segundo lugar, al llamarlo hijo mío, le está dando una referencia a que los hijos deben imitar a sus padres. Y es justamente lo que Pablo quiere comunicarle al joven Timoteo en esta carta. En otras palabras, debido a aquellos que estuvieron tan cerca de nosotros, Timoteo, como Figelo y Hermógenes, pero que desertaron en el ministerio, no obstante, recuerda, Onesíforo fue fiel a pesar de la persecución y tú eres testigo. Por ende, tú, Timoteo, hijo mío, ve el texto, esfuérzate. Ahora, una mejor traducción sería fortalécete. Y aunque es un imperativo, es un mandato, está en modo pasivo, lo cual indica, escuche esto hermano, que la fuente de la fuerza que Timoteo necesita no está en su capacidad de resolución de problemas o de conflictos, no está en su intelectualidad, no está en su popularidad, no está en su simpatía. Observe el texto, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo, si vas a tener éxito en el ministerio, debes confiar de los recursos celestiales que Dios te ha dado. Nos olvidamos de vez en cuando que la iglesia es una obra espiritual. No podemos adoptar un pensamiento secular, abrazar metodologías del mundo, incorporarlas a la iglesia porque traen resultados. Esto es pragmatismo. El fin justifica los medios. No podemos hacer eso en la iglesia. A veces pensamos que la persona empresaria, adinerada, famosa, planificadora, simpática, estratega, puede darle consejos a los pastores en cómo llevar la iglesia. Y no es así, hermanos. No es así. La brecha entre uno y otro es incalculable. Incalculable. La gracia de Dios es el poder misericordioso de Dios que nos capacita para completar nuestro ministerio. La gracia de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 10. Pablo dice algo como esto, escuche. Primera a los Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Dicho de otra manera, Timoteo, ármate de valor, fortalécete en la gracia, no seas cobarde. Ya se lo había dicho en el capítulo 1, verso 7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Solo hay dos alternativas. Que abandones el ministerio como Figelo y Hermógenes por cobardía, o que dejes que la gracia de Dios te fortalezca, así como lo hizo con Onesíforo. Y tú lo sabes mejor, Timoteo. Y la primera tarea para la que ha de ser fortalecido Timoteo, escuche esto, es para pasar íntegramente la antorcha de la palabra de Dios a las siguientes generaciones. Necesita ser fortalecido para esta tarea.
Lo mismo que está haciendo el apóstol Pablo con Timoteo es lo que Timoteo debe procurar hacer con las futuras generaciones. Y para esto necesita estar confiando de los recursos celestiales. Así llegamos al verso 2 del capítulo 2. De modo que, escuche, en 2 Timoteo 2:2, el apóstol Pablo nos da 3 requisitos que debes examinar al elegir a hombres en tu iglesia local, que determinarán la fidelidad de tu ministerio en las siguientes generaciones. Lo repito, 3 requisitos que deberás examinar al elegir a hombres en tu iglesia local, que determinarán la fidelidad de tu ministerio en las siguientes generaciones. Número 1, su conocimiento. Número 2, su carácter. Y número 3, su habilidad. Lo repito, su conocimiento, su carácter y su habilidad. Primer requisito de 3, observe el texto, la parte A, su conocimiento. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Este versículo 2 se ha denominado como el ministerio de la multiplicación. Pablo menciona en todo el verso 2 4 generaciones. Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. 4 generaciones. La idea es un proceso continuo. Como dice un autor, el maestro es un eslabón de la cadena viviente que se extiende ininterrumpidamente desde este presente momento hacia atrás hasta Jesucristo mismo. Fin de la cita. Y aquí tenemos el segundo imperativo del capítulo 2, encarga, que conlleva la idea de depositar algo valioso para salvaguardarlo. Pero, ¿qué es esto valioso que Timoteo debía salvaguardar con su propia vida? Ve el texto. Ve el texto. Que la Reina Valera lo traduce así, podría traducirse también como las cosas que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Por qué es importante esto? Porque las cosas que apunta a toda la enseñanza paulina. Ve el contexto inmediato. Verso 13, capítulo 1. Capítulo 1, verso 13. Retén, ve el texto, la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Origen apostólico. Verso 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es necesario que los hombres que Timoteo elegiría debían estar comprometidos y enraizados con la pureza doctrinal. Ahora, déjeme ampliar este punto y acompáñeme a esta pequeña carta de Judas, el bueno. Vaya al versículo 3. Este es Judas el bueno, antes de Apocalipsis. Esta carta es del medio hermano del Señor Jesucristo, escrita aproximadamente en el año 68, 69 después de Cristo, y el contexto de esta carta es que los falsos maestros, los apóstatas, los lobos rapaces, se habían metido muy fuertemente en la iglesia. Y lo que hace Judas es desenmascarar a estos individuos. Versículo 3, Judas 1:3, observe el texto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta frase, me ha sido necesario, de hecho la raíz de este verbo es comprimir. Sentí la presión divina de escribirte esto. Ahora, de acuerdo al texto, Judas en primera línea quería escribirles acerca de nuestra común salvación. ¿Ve el texto? Tenía ganas de escribirles acerca de nuestra común salvación, pero me ha sido necesario escribirles que contendáis ardientemente por la fe. En el texto griego, esta frase que contendáis ardientemente es una sola palabra y es un término atlético que básicamente apunta a la palabra agonía. Agonía.
Esto resalta la necesidad de defender la doctrina cristiana de modo continuo y vigoroso hasta agonizar. Ahora, ¿por qué digo la doctrina? Observe el texto, Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Normalmente en el Nuevo Testamento la palabra fe hace referencia al acto de creer, como cuando decimos, esa persona tiene fe en Cristo. Pero en algunas ocasiones la palabra fe hace referencia al contenido doctrinal apostólico. Por ejemplo, en Gálatas 1:23, solamente apúntelo, encontramos esto. Cuando Pablo dice allí, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ese es el sentido que la palabra fe tiene aquí. Este término es utilizado aquí en el sentido del cuerpo de verdad que una iglesia abraza. Ve el contexto, Judas, verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Un autor de nombre Alford sostiene que aquí la fe significa la suma de lo que creen los cristianos. Fin de la cita. De modo que Judas dice, contiendan ardientemente por el cuerpo de doctrinas. Y observe el texto, que ha sido una vez dada a los santos. En el original dice, una vez y para siempre dada a los santos. Por un lado, indica que la transmisión de la fe ya ha finalizado. La revelación de Dios está completa, no existe más revelación nueva, normativa, porque la fe ya ha sido entregada, dada. El canon bíblico, hermanos amados, está cerrado. Como dice William MacDonald, y cito en su comentario, si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Cuando algún maestro pretende tener una revelación más allá y por encima de lo que se encuentra en la Biblia, lo rechazamos. Fin de la cita. El término dado que Judas emplea aquí en el verso 3 significa una tradición heredada. Es el mismo tenor que 1 Corintios 11:2, solamente apúntelo, cuando Pablo dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Una herencia heredada. Pablo y los otros que escribieron el Nuevo Testamento no tuvieron algún entendimiento religioso trascendental mediante el cual ascendieron de manera intuitiva a los niveles elevados de pensamiento religioso y de alguna manera tocaron la ropa de Dios y descendieron con algunos entendimientos profundos. No, escuche, nunca nadie fue a algún lugar para obtener eso. Fue dado. Fue encomendado por Dios intacto, la fe, el cuerpo de enseñanza apostólica. Fue dado. Hermanos, no hay doctrinas nuevas. No hay revelación nueva. Lo que se ha predicado aquí siempre estuvo en la Biblia. No hay una revelación nueva para esta conferencia Eclesía 2023, algo calientito. Nada de eso. Ha estado allí por muchísimos años. Esto elimina a todos los videntes y a todos aquellos que dicen tener revelación nueva. Esto elimina la idea de estar esperando la voz de Dios. Esto elimina toda secta, todo grupo, todo sistema falso que dice tener alguna otra revelación fuera de la Biblia. Todo lo que Dios quiso decir lo puso en un libro, la Biblia. Ahora, esto indica validez permanente. Es una fe cuya vigencia dura para siempre. La palabra clave es una vez dada, hapax, que aquí se emplea para lo que es hecho de tal manera que tiene una validez permanente y continua. Las verdades de esta revelación no necesitan ser retocadas, maquilladas,
cambiadas con el paso de los años, siempre son válidas. La palabra de Dios es atemporal. La doctrina, hermanos, no es cambiable en el tiempo. Regresando a 2 Timoteo, Pablo enfatizó esta calidad inmutable de la doctrina cristiana. Al decirle a Timoteo, mire el capítulo 1, verso 13, ve el texto, 2 Timoteo 1:13, retén, Timoteo, la forma de las sanas palabras que de mí oíste. 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Capítulo 3, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Esta es la palabra de Dios. Por eso es que más abajo, verso 16, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que, el hombre de Dios, título de los profetas en el Antiguo Testamento, para el hombre de Dios, y en ese contexto para Timoteo, a fin de que tú, Timoteo, estés preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Como dijo John Stott, y cito, las escrituras son mucho más que una colección de documentos antiguos en que se preservan las palabras de Dios. No se trata de un museo en que la palabra de Dios se exhibe tras un vidrio, como un fósil o una reliquia. Por el contrario, es una palabra viva, dirigida a personas vivas, que proviene de un Dios vivo. Fin de la cita. Dios ha hablado y Él continúa hablando a través de su palabra escrita, hermanos. Escrita. Y este cuerpo de doctrinas que hemos heredado no muere con nosotros. Pensar eso es soberbia, orgullo. Ve el texto, verso 2, capítulo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto. El pronombre allí puede ser esto o estas cosas, subrayando el deseo de Pablo de que todo lo que él le ha enseñado sea transmitido. El verdadero liderazgo bíblico no se fundamenta en la ignorancia. No estamos llamados a transmitir ignorancia a las futuras generaciones, sino doctrina bíblica sólida, sustanciosa. Por ello Pablo le dijo a Timoteo, al pastor de Creta, que uno de los requisitos del pastor en Tito 1:9 debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y esto habla del contenido de la predicación, del cuerpo de verdades atemporales que las conocemos como la doctrina apostólica. Sin embargo, escuche esto, ¿alguien pudiera tener el conocimiento correcto, las habilidades necesarias, la filosofía ministerial apropiada, la experiencia de muchos años, ser un excelente exégeta y no poseer el carácter necesario para ejercer el ministerio pastoral? Y esto nos lleva a nuestro segundo requisito. 3 requisitos que debes examinar al elegir hombres en tu iglesia. Por un lado, su conocimiento en la doctrina. Segundo requisito de 3, su carácter. Su carácter. Ve el texto. Capítulo 2, 2 Timoteo, versículo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a Timoteo a hombres fieles. Hombres fieles. Algo que observamos en primer lugar en el texto es que esta labor está limitada ¿a qué? A hombres. A hombres. Encarga a hombres fieles. Y aunque el término hombres, para serles sincero, es genérico, aquí, por el contexto, Pablo hace referencia a varones. Como dice el erudito George W. Nike, y cito, el sustantivo hombre se usa aquí
como ocasionalmente en otros lugares en el Nuevo Testamento, para referirse a un hombre, un varón adulto, en contraste con una mujer, y no con su sentido más general. En otras palabras, Timoteo encomienda la doctrina íntegramente a varones, no mujeres, hermanas, varones fieles. Estos son varones dignos de confianza. Esa es la idea, dignos de confianza, a quienes puede confiárseles estas importantes verdades porque su carácter refleja una vida de piedad. La iglesia local es el lugar ideal para desarrollar el carácter de los futuros pastores. Es el centro de concentración, el laboratorio. El seminario no es el mejor lugar donde las debilidades del carácter van a brotar. Porque por lo general, el estudiante va a escuchar a un profesor impartir sus clases y participa de manera pasiva de lo que se enseña. Nada revela más lo que hay en el corazón de un futuro líder que su misma congregación, su iglesia local. Su iglesia local. La congregación contribuye a formar pastores porque cuando las cosas empiezan a funcionar mal, inician ofensas, acusaciones, reclamos, señalamiento de parte de las ovejas. Entonces lo que sale de nosotros es precisamente lo que abunda en nuestros corazones. No probamos a los maestros por su popularidad, por su riqueza, por su creatividad. Los probamos por su conocimiento en la palabra, como lo hemos dicho, pero principalmente por su corazón, por su carácter. La importancia y peso de este punto, hermanos, radica en el contexto de los falsos maestros que estaban infiltrándose en la iglesia de Éfeso. Estaban asolando esta iglesia. Ve el contexto, 2:25. Segunda Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrijan, vea esto, a los que se oponen. Había gente así que se oponía a la verdad. Se oponía a la verdad. 3:8. Ve el texto. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Este era el tipo de hombres que estaba asolando la iglesia. Se desviaban de la verdad. 2:18, que se desviaron de la verdad. Mire el capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres que amadores de sí mismos. Es una tragedia que el mundo vea este requisito como una virtud, bajo la etiqueta de autoestima. Sin embargo, Dios aquí en 2 Timoteo 3:2 lo ve como una marca distintiva de un falso maestro. De un falso maestro. Se aman más a sí mismos que a la iglesia. En un contexto así, resulta imprescindible que aquellos a quienes se les confían las enseñanzas apostólicas sean hombres fieles, dignos de confianza. Timoteo debía ser sumamente diligente para elegir a tales hombres. Hombres con un corazón que vean a los demás como superiores a él mismo, que apacienten a la grey no por fuerza ni por ganancia deshonesta, ni como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado. Hombres que no tengan más alto concepto que el que deberían tener. El apóstol Pablo, quien había sido arrebatado al tercer cielo, según a los Corintios 12, verso 2, mire esto. Segunda a los Corintios capítulo 12, verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. Pablo fue ese hombre.
Hermanos, el apóstol Pablo tenía de qué gloriarse, por supuesto que sí. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, miren la hoja de vida de este apóstol. Versículo 4. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero observe cómo se veía a sí mismo. Verso 7. Pero cuantas estas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En Gálatas 6:14, Pablo dijo que lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Recuerde 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Palabra fiel es esta, o palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. Verbo en tiempo presente. Yo soy el primero. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 8. Pablo dijo, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Hermanos, este es el tipo de corazón que queremos que tengan los futuros líderes en nuestras iglesias. Que por un lado sean sumamente exactos y puntillosos, trazando la palabra de Dios y defendiéndola, y por otro lado extremadamente amorosos, compasivos, misericordiosos, enseñables y accesibles a la grey de Dios. Sin embargo, hombres que no interiorizan y ponen en práctica su teología en su vida personal, matrimonial, ministerial, familiar, debilitan y enferman a la iglesia de Cristo. No deberían estar donde están. Como dice un comentarista, los hombres que descuidan y abandonan sus hogares, no se les puede confiar el liderazgo en la iglesia. La Escritura prohíbe a los hombres que no son fieles en sus hogares el multiplicar la mediocridad. Fin de la cita. Pierdo mi familia, pierdo el ministerio. Necesitamos a hombres que conozcan a Cristo y le amen, y que amen a su esposa y a sus hijos por amor a Cristo. A manera de implicación, hermanos, nuestra vida diaria debe verse afectada por nuestra teología, si es sana. No podemos tener la mente y el intelecto y abrazar la teología de Pablo y tener la vida de Judas Iscariote, que parecía ser un discípulo verdadero de Cristo. Es probable que haya tenido una excelente teología, igual que los demonios. Creen que Dios es uno. Pero sin embargo, Judas Iscariote era del maligno. Y hermanos, esto no es solamente para pastores. Todo miembro de la iglesia de Cristo debe desear que su vida sea un reflejo de la obra de santificación del Espíritu Santo. ¿Abrazamos buena teología? Por supuesto que sí. Nos exponemos a la buena palabra de Dios y a las sanas palabras, pero por otro lado tenemos que vivir esas sanas palabras. Esto no se limita únicamente a los pastores. 3 requisitos que debes examinar al seleccionar a hombres en tu iglesia local, que van a determinar
la fidelidad de tu ministerio. Número 1, su conocimiento. Número 2, su carácter. Tercer y último requisito, su habilidad. Regresa a 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. Ve el texto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, vea esto, que sean idóneos para enseñar también a otros. Este requisito se relaciona con las habilidades. Por ejemplo, si tiene claridad al hablar, si está equipado para enseñar, su habilidad para comunicar la palabra de Dios, si es conocedor de la palabra de Dios, si habla con convicción, si habla con autoridad, y también el ser idóneo y apto para enseñar está entrelazado con los dones espirituales que Dios le concede al hombre de Dios. Pero escuche esto, es un error pensar que todo hombre fiel debe enseñar la palabra. A veces pensamos que ese hermano es fiel, nunca falta, siempre asiste, siempre es el primero en la lista, es un hermano lindo en la fe, amable, misericordioso, hay que ponerlo a enseñar. Eso no está diciendo Pablo. Una persona que enseña en la iglesia debe tener la idoneidad y la capacitación del Espíritu Santo. Muchas iglesias pentecostales que se reúnen todos los días, al hermano que va todos los días, y si no hay pastor, lo pongo a él para enseñar. Porque es un hermano fiel, es fiel, siempre asiste. No, eso no dice el texto. Debe de tener idoneidad y ser capacitado con los dones del Espíritu Santo. Ahora, quiero que observe cómo el carácter no se distancia de la idoneidad y la capacitación del Espíritu Santo. Acompáñeme a Timoteo capítulo 3. Una página atrás. Timoteo capítulo 3. Hemos visto esta porción ya. 1 Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 7, Pablo nos da los requisitos del hombre de Dios, del obispo, del ministro, del pastor. Y quiero que vea esto. Versículo 2. Pero es necesario. Esta frase, hermanos, es tremenda porque es la misma frase que aparece en Juan capítulo 3, versículo 7, cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Alguien puede ir al cielo sin nacer de nuevo? Respuesta no. Es necesario y obligatoriamente necesario que el pastor cumpla estos requisitos. No son optativos. ¿Cuáles son? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y vea apto para enseñar. Algunos pudieran preguntarse, ¿por qué Pablo incluye este requisito en medio de una lista de cualidades morales? Este requisito desencaja de todos. Escuche, lo hace porque la enseñanza eficaz, la habilidad y el ser apto para enseñar se teje en el carácter moral del hombre de Dios. Estos tres elementos están unidos uno al otro, son inseparables. Su conocimiento, su carácter, su habilidad, inseparables. Y esto, hermanos, no solo se limita al pastor, sino a todos nosotros, que de alguna manera, tanto formal como informal, enseñamos la palabra de Dios. Nuestra enseñanza debe verse afectada por nuestra vida en santidad, desde niños hasta adultos. Como dice un autor, lo que el hombre es, no puede estar divorciado de lo que dice. Fin de la cita. A veces pensamos que enseñamos, en niños, y no es tan necesario tener un correcto carácter moral. No es así. No es así.
necesitamos que nuestra enseñanza se vea entretejida por nuestra vida de piedad. 3 requisitos que debes examinar: su conocimiento del hombre de Dios, doctrina apostólica, su carácter, su corazón, su habilidad, idoneidad y capacitación del Espíritu Santo para hacer la labor del ministerio. Y a manera de implicación final, escuche, la palabra de Dios, amados, debe correr por la iglesia, debe trascender estas 4 paredes. Por un lado esta es una de las tareas principales del pastor, dejar un legado a la siguiente generación, y el perfil que él va a buscar es bajo el filtro de la palabra de Dios y no bajo el pensamiento y las filosofías seculares que abraza este mundo y tristemente muchos lugares que se hacen llamar iglesias. El perfil es este: hombres piadosos, hombres con corazones conforme al de Dios, hombres amables, hombres que sean marido de una sola mujer, que gobiernen bien su casa. Timoteo 3 y Tito 1 es el perfil de todo miembro de la iglesia local. No se limita únicamente al pastor. Por otro lado, escuche, de alguna manera todos estamos involucrados en esto, ya que acá encontramos un llamado al discipulado verdadero, hermanos. No buscamos convertidos, buscamos discípulos. Discípulos. Necesitamos enseñar la palabra de Dios sistemáticamente y fielmente, partiendo desde casa a nuestros hijos, día a día, y ver a nuestras futuras generaciones en Cristo, tomando los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Siempre hay alguien que sabe menos que nosotros. Esto no se limita al pastor. Necesitamos pasar la antorcha a la siguiente generación, desde casa, familiares, amigos, vecinos. Cuando evangelicemos, queremos enseñar todo el consejo de Dios, a ser discípulos, enseñándoles todas las cosas. Que Dios bendiga su palabra en esta noche, hermanos. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por este pasaje de 2 Timoteo 2, 1 y 2, Señor. Gracias porque esto aplasta nuestra soberbia, esto aplasta nuestro orgullo, esto denuncia nuestra vida, Señor, oculta muchas veces, y te pedimos perdón por ella. Ayúdanos a ser hombres y mujeres íntegros, irreprensibles, que tengan un conocimiento correcto de la doctrina, un carácter que se vea afectado por esa doctrina y la habilidad, Señor, indistintamente, de manera informal, allí en casa, de enseñar a nuestros hijos, a nuestras esposas, pero de una manera principal, de acuerdo al texto, permítenos formar hombres fieles, dignos de confianza, que puedan pasar estas sanas palabras a la siguiente generación de manera íntegra. Nuestra fortaleza viene de lo alto. No somos fuertes en sí mismos, somos hombres débiles. Ayúdanos a fortalecernos en la gracia que es únicamente por medio del Señor Jesucristo, y a no confiar en los recursos de este mundo, ni en nuestra propia sabiduría, sino hacer la obra del ministerio conforme a tu palabra, Señor. Te alabamos. Gracias por estos días que nos has permitido exponernos a la palabra profética más segura, la cual alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Ven pronto, Señor. Esperamos expectantes tu regreso. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.